La imagen, por favor. Ahorita, doctor. ¿Sí se escucha? Disculpen. Sí, sí se escucha, pero no está compartiendo pantalla. Ahí está, todavía no. Gracias, tú. Muy amable. Vamos a ver. Entonces, no sé si tenga alguna pregunta con respecto al curso. ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de reptiles. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ahorita sí, doctor. Gracias, tú. Bueno, entonces vamos a platicar de testudines o de tortugas. Aquí ya vamos a ver eh, ya algunos grupos. Entonces, dentro de las características de este grupo de tortugas, vamos a ver de que no hay dientes como tal, no hay una dentadura, sino que más bien hay placas óseas, ¿sí? Y básicamente con eso es lo que se ayudan para alimentarse. En las crías vamos a ver que sí existe una estructura que se le conoce como el diente del huevo. Esta estructura básicamente lo que permite es poder romper el huevo desde el interior y esto se va a ir perdiendo. Básicamente esta es una estructura calcárea muy débil que cuando a medida más bien que el individuo crece se va a ir perdiendo. Ahora también vamos a encontrar una glándula de Rattke o una glándula almizclera en la familia de Testudinidae, que básicamente son las verdaderas tortugas de tierra. ¿Dónde la vamos a encontrar? Básicamente vamos a ver a nivel axilar y a nivel inguinal, que de paso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que espero yo que para estas alturas ya manejen, que es lo que vieron en el laboratorio de reptiles, anfibios en ese video, que vamos a ver a nivel del los escudos óseos, vamos a ver la primera placa que es el epiplastro. Luego ustedes vieron una estructura que tenía más o menos una forma de corazón, que era el endoplastro. Seguimos hacia caudal con ioplastro, hipoplastro y por último el xifoplastro. Ahora, si le damos la vuelta al peto, que básicamente es la estructura que se encuentra descansando la tortuga y también la que tiene contacto con el suelo, que sería esta, vamos a ver que hay distintos escudos, distintas placas. La más craneal, que es la inguinal, perdón, la intergular, luego seguimos con la humeral, la pectoral, aquí va a haber una región axilar, que es básicamente donde se encuentran los miembros axilares, aquí es donde podemos encontrar la glándula de Rattke. Únicamente en la familia Testudinidae. Luego seguimos con la región abdominal, femoral y anal. Importante que básicamente esta glándula de Rattke o la glándula almizclera básicamente sirve para secretar feromonas, entonces es una comunicación interespecífica, ¿sí? Vamos a encontrar glándulas lagrimales también muy importantes, al igual que en el caso de cocodrilo, que a través de las glándulas lagrimales da las características que algunas especies van a habitar en agua salada. Entonces, la glándula lagrimal básicamente va a servir para eliminar este excedente de sal y no desequilibrar el balance electrolítico que hay en nivel sanguíneo. Sí, entonces básicamente por esto es que algunas veces ustedes han escuchado el dicho eso de lágrimas de cocodrilo, porque no son lágrimas de verdad, sino que básicamente es porque ahí están eliminando el exceso o el excedente de la sal. El caparazón, como nosotros realmente lo conocemos, vamos a ver que son dos estructuras óseas que están fusionadas conjuntamente. La dorsal, que es el caparazón como tal, y la ventral, que es el plastro o peto. Da las características de que esto está fusionado y vean, aquí nosotros podemos encontrar las vértebras a nivel del caparazón, las vértebras están fusionadas, entonces aquí vamos a tener una cavidad celómica, la cavidad torácica. Da las diferencias que vimos, por ejemplo, en el caso de anfibios, donde las costillas eran incompletas, no participaban directamente en la respiración pulmonar, no se dilataba ni se contraía la caja torácica.
En algunos grupos de reptiles sí va a suceder eso, pero en el caso de testudines eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la limitante de que tanto caparazón y peto, al estar fusionados, restringen el movimiento del tórax. Entonces, para la respiración, ¿qué es lo que van a realizar estos animales? Básicamente, ellos pueden empujar las vísceras hacia craneal y básicamente es haciendo las veces de un diafragma para ayudar a dilatar y contraer la masa visceral. ¿Preguntas por el momento o todo claro? Doctor, no Ah, tengo preguntas, pero ¿será que puede admitir a unos compañeros que están en sala de espera? última vez, muchachos, ya son las 7:05. A las 7 empezamos. Solo, perdón, a ver. Que ahorita no tenemos ese impedimento de la distancia ni nada. Entonces, sígueme en pantalla. Ah, sí. Bueno, ¿tenías una pregunta o esa era la intervención, Miri? Sí, esa, disculpe. Va, de acuerdo. Disculpe, doctor, A ver. ¿podría explicar lo de que mueven sus vísceras para hacer como un diafragma para la respiración? Sí. ¿Por qué pasa eso? Digamos, cuando en la clase anterior yo les había comentado que cuando ustedes y yo estamos respirando, no es únicamente que estamos ingresando oxígeno a nuestros pulmones y que sea algo pasivo. Y a nivel de los alvéolos pulmonares sí es un movimiento pasivo de gases, sí, ahí no hay mayor movimiento. Pero cuando ustedes respiran, cuando ustedes inspiran, van a ver de que la caja torácica se dilata. Entonces, a nivel de las costillas vamos a encontrar músculos intercostales. Durante la inspiración, esos se van a dilatar, permitiendo que la caja torácica aumente de tamaño, de volumen, y por lo tanto los pulmones se pueden inflar. Y lo mismo va a pasar con el diafragma, que este va a retroceder, básicamente dándole más espacio a la caja torácica. Cuando es el momento de eliminar el dióxido de carbono, básicamente los músculos intercostales, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a contraer a su vez a la caja torácica y el diafragma va a moverse. Básicamente se va a empujar y entonces todo eso va a hacer de que se contraiga la caja torácica. Entonces, durante los procesos de respiración, básicamente la caja torácica va a estar dilatándose, contrayéndose, dilatándose, contrayéndose. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en nosotros los mamíferos. Ahora, cuando estamos hablando de anfibios, no íbamos a encontrar costillas completas. Por lo tanto, la respiración no se iba a apoyar de la caja torácica. Ahora, cuando estamos hablando de reptiles, específicamente de testudines, dadas las características de que las costillas básicamente están fusionadas, son parte del caparazón, y el caparazón es un armatoste completo entre peto y caparazón, no hay forma de que se contraiga o se dilate el tórax. ¿Por qué? Porque básicamente es un armazón rígida. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos animales para ayudarse al momento de la respiración? Ellos pueden empujar las vísceras hacia adelante o hacia atrás, y básicamente eso va a ser las veces de músculos intercostales que básicamente se van a poder dilatar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, gracias. De acuerdo. Ahora, con respecto a la clasificación de testudines, vamos a ver, hay varias clasificaciones, pero la que yo les presento el día de hoy básicamente es en función de cómo hacen si pueden retraer o no el cuello. Entonces vamos a ver a los grupos de criptódida y pleuródida. Cripto, este prefijo, ¿qué les suena? Oculto. Oculto, como las criptomonedas, ¿verdad? Entonces, estos son los que pueden retraer el cuello. Y luego tenemos a pleuródira, que básicamente estas no las pueden retraer. Estas son prácticamente habitantes del continente africano. Aquí en América no las tenemos. ¿Y cómo está eso? Aquí lo que ven ustedes en amarillo es el caparazón y este es el cráneo de la tortuga. ¿Sí? Entonces, dadas las características de la posición del cuello, este cuello sí se puede retraer y esconderse. Al contrario, en el caso de pleurodira, estos animales no la pueden retraer, sino que únicamente las van a mover hacia el lado. Básicamente, esta es una característica,
una plasticidad con respecto a la presencia o la presión que ejercen los depredadores. En el caso de Pleurodira, la presión de depredadores no es tanta como las que tenemos, por ejemplo, en el resto del mundo o al continente americano. Algunos ejemplos de las tortugas que tenemos aquí en nuestro medio, tenemos a careta, que es la tortuga cabezona, a las quinosternum, que básicamente son las tortugas casquito, que probablemente a más de algunos de ustedes la tuvieron de mascota y se les enterró y nunca la volvieron a encontrar. Y luego tenemos a Trachemis scripta, que es la tortuga de orejas rojas. Son sumamente comunes de encontrar aquí en Guatemala. Ahora, cuando estamos hablando de escuamata, vamos a hablar de los escamosos. No es que el resto no tenga escamas, pero coloquialmente es así como se les conoce a este grupo. Dentro de las características de este grupo vamos a encontrar un cráneo cinético. Cuando hacemos alusión a cráneo cinético, básicamente es aquel que se puede mover mucho más o tiene más movimiento que el resto. La reproducción podemos encontrar aquellos que son ovíparos, vivíparos o inclusive ovovivíparos. Vamos a encontrar siempre un proceso de ecdisis, pero aquí dependiendo del grupo vamos a ver de que la ecdisis puede ser completa o algunas veces parchada, ¿sí? Dentro de la clasificación podemos encontrar anfisbenia, autocarglosa, gecota, iguania y serpentes, que nosotros por cuestiones de tiempo únicamente nos vamos a quedar en estos tres. Ahora, este cráneo ustedes ya lo vieron en el laboratorio de ese tema y me gustaría que me platicaran o identificaran este hueso. ¿Cuál es este? ¿Alguien? ¿No? Entonces, eso me da la premisa que no han visto el video, pucha, y si estamos haciendo corto, ahí va el primer strike. Entonces, pilas con eso. Les comento, este es el hueso cuadrado. Este se va a articular con la región, valga la redundancia, articular del dentario, que es esto. Entonces, en el caso de testudines, vean, estamos viendo de que tanto hueso cuadrado y la región articular van a terminar al mismo nivel. Entonces aquí básicamente la tortuga solo puede abrir y cerrar, no puede hacer mayor cosa. Básicamente esto va por las condicionantes alimenticias que no engullen presas de mayor tamaño. Ahora, cuando estamos hablando de escuamata, vean, aquí yo siempre tengo la región cuadrada, ¿sí? Y esta es la región articular del dentario. Entonces, vean de que aquí no terminan al mismo nivel. ¿Por qué? En el caso de los escamosos de escuamata, ellos básicamente por lo general van a consumir o van a ingerir presas mucho más grandes que ellas. Entonces, una de las estrategias o una de las modificaciones que ellos tienen a nivel óseo, básicamente es de que este hueso cuadrado puede retroceder. Entonces, al retroceder, al abrir la boca, esta boca se va a abrir mucho más en comparación al caso de testudines. Es por esta modificación que ellos tienen a este nivel, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No? Va. Ahora, vean, aquí tenemos la posición o la región del hueso cuadrado, que es el que ustedes van a ver aquí en color amarillo, que lo encontramos en anfibios. Aquí lo encontramos en el caso de reptiles, en el caso de esta iguana, pero vamos a ver que en el caso de nosotros, los mamíferos, los sinápsidos, estos huesos básicamente han sufrido modificación y van a dar forma o son los ancestros de los huesos o los huesecillos del oído. En el caso del hueso cuadrado, ese no lo tenemos nosotros los mamíferos, ese únicamente lo vamos a encontrar en anfibios y reptiles. Entonces, en el caso del hueso cuadrado, que es este que ya les señalé previamente, ese va a formar el hueso del yunque, ¿sí? La región articular del dentario, ese tampoco lo vamos a tener nosotros y ese va a formar el hueso martillo. Y luego vamos a tener al estribo, que ese sí lo tenemos tanto reptiles y mamíferos. En el caso del estribo, básicamente ese va a ser análogo de la columela que encontramos en anfibios. Ahora,
tanto hueso, martillo y estribo, los tres huesecillos que van a formar el oído como tal, y eso ustedes se los platicaron en cuarto o quinto primaria, ¿sí? Es básicamente cómo se conforma el oído y básicamente de dónde derivan esas estructuras. Y aquí muy importante, quiero que vean en color celeste el hueso temporal, que básicamente es ahí donde básicamente hizo la divergencia de todas las formas de cráneos. Ojo, no estoy hablando de si son sinapsios o no a nivel de mamíferos, porque todos somos sinapsios, pero me refiero a la modificación y el tamaño de estos huesos con respecto a las piezas dentales, y esto a su vez por el tipo de dieta que consume cada grupo. Sí, básicamente es por eso. ¿Alguna pregunta o estamos claros? Todo claro. Doc, Hola, sí. fíjese que el el video del laboratorio abría, pero después cuando me volví a meter y le pregunté a demás compañeros ya no abre. Ahorita vamos a revisar el enlace al terminar la clase. ¿De acuerdo? Gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora, cuando estamos hablando de Gecota, básicamente vamos a hablar de los gecos. Seguramente todos ustedes han visto a estos muchachones en algún momento. Vamos a ver que en el caso de Gecota, ellos para capturar el alimento básicamente va a ser a través de la lengua. Tienen una lengua relativamente larga y sumamente pegajosa, básicamente para poder adherir o capturar a las presas. Estos básicamente vamos a ver de que se van a utilizar primeramente los ojos y el olfato para poder dirigir su atención hacia alguna presa, y la mandíbula sí va a participar para la captura del alimento, pero quien básicamente aquí, quien se va a llevar los laureles o quien va a tomar más preponderancia es la lengua. Vamos a ver que estos animales no es de que no vayan a parpadear porque no quieran, sino que básicamente vamos a ver de que el ojo está recubierto por una escama ocular. Entonces, básicamente es el párpado superior y el párpado inferior que están fusionados. En el caso de anfibios, sí vamos a encontrar un párpado superior y un párpado inferior y pueden parpadear. En el caso de estos animales, vamos a ver de que estos se han fusionado y van a formar una escama ocular que es transparente y está recubriendo al ojo. ¿Qué hacen estos animales para limpiar el ojo o básicamente quitar algo que esté molestando o que esté limitando la visión? Ellos con la lengua, que es sumamente larga, ellos la van a pasar en esta escama ocular y con eso se limpia. En la gran mayoría de los casos vamos a ver que son insectívoros. Los podemos encontrar arborícolas y rupícolas. Este segundo término básicamente es aquellos que les gusta estar sobre piedras. En la gran mayoría de los casos son nocturnos y son ovíparos. En el caso de las cuijas, en el caso de Hemidactylus drenatus, yo no sé, a los que viven en la costa sur o en la costa norte, siempre van a escuchar Hemidactylus en las noches haciendo ese ruido tan característico, y algunas veces, dependiendo de qué tanta población tengan en su casa, que de una vez aprovechando, estos no son perjudiciales, no son malos, estos son sus cuates, estos se van a comer arañas, cucarachas, zancudos, lo que encuentren. Entonces estos son sus cuates, no las maten, pero van a ver ustedes de que en algunos casos pueden encontrar ustedes en alguna maceta que esté relativamente en un bajo nivel, pueden encontrar inclusive huevos quebrados de las cuijas, que básicamente ahí está creciendo la población de ustedes. Vamos a ver también un concepto muy importante que es la autotomía. Bueno, este término ya lo habíamos visto en algún momento en artrópodas, si no estoy mal, que básicamente es la capacidad que tienen algunos animales de desprender partes de su cuerpo, básicamente que sirva como un señuelo para que un posible depredador se consuma esa parte que ellos eliminaron, y ellos con una parte menos, pero vivos, salen huyendo del lugar. En este caso vamos a ver que Hemidactylus pueden desprender su cola a voluntad cuando están estresados o se sienten amenazados. No les digo que lo hagan porque básicamente el animal está perdiendo energía y calorías ahí en hacer que una cola le crezca nuevamente, pero si ustedes molestan a una cuija,
probablemente va a desprender la cola. Entonces, no lo hagan porque básicamente están estresando al pobre animal. La cola les va a crecer, sí, pero esta tiene la característica que va a ser un poco más chiquita y sí se ve la diferencia de color. Sí, básicamente ustedes pueden ver cuando es una cola nueva o no, porque va a ser más chiquita y hay una coloración diferente a nivel de esta. Y luego tenemos a Coleonyx elegans, que es el gecko anillado, muy común aquí en nuestro país. Ahora, cuando estamos hablando de iguania, vamos a ver de que sí, también siempre se van a basar en los ojos para poder observar el alimento, no así con el caso de los geckos. Vamos a encontrar también de que la lengua va a ayudar para la captura del alimento. Básicamente estamos hablando que puede ser hojas, frutas. En el caso de los machos, vamos a ver muy importante los poros femorales que se encuentran a nivel inguinal, que van a ser mucho más grandes en el caso de los machos, que eso nos puede ayudar a distinguir entre unos y otros. Vamos a encontrar también la glándula pineal u ojo parietal, que vamos a encontrar cabal en el hueso parietal más o menos por acá. Y la función de esta glándula pineal, que básicamente va a servir para ayudar a determinar o a regular el ciclo circadiano, es decir, día, luz, noche. Y esto básicamente también es una estrategia ancestral de este grupo, que básicamente ayuda a que el animal detecte en buen momento, y no es de que no lo pueda hacer a través de los ojos, pero básicamente es una estructura rudimentaria que les ayuda a detectar cuando es de día. ¿Y esto para qué? Porque básicamente es así que estos animales van a entrar en calor y por lo tanto activarse y poder ir a buscar alimento. Son diurnos, ¿por qué? Porque eso va encaminado en cómo van a regular la temperatura, y también vamos a ver de que pueden desprender la cola a voluntad a través de la autotomía. Algunos grupos o ejemplos que tenemos aquí en Guatemala, tenemos a Tecnosaura paleris, que es la iguana gris, a Tecnosaura similis, que es ay, se me fue el nombre de el garrobo, y tenemos a iguana, que es la iguana verde, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de serpentes, vamos a ver de que la alimentación de estos básicamente son depredadores. Vamos a encontrar algunas características similares y algunas que son ancestrales dependiendo del grupo que estemos hablando. En el caso de las víboras, nosotros vamos a encontrar una foseta loreal. Entonces, ve, aquí yo tengo el ojo, la narina, y luego aquí tengo la foseta loreal. La foseta loreal básicamente es una cámara térmica que con esto ellos pueden detectar dónde hay algo que tenga calor, algo que emana calor. Y si emana calor, es algo que está vivo, entonces yo puedo ir a comer, ¿sí? En el caso de las boas, no vamos a encontrar una foseta loreal, sino una foseta labial, pero es básicamente la misma estructura, la misma función. Vamos a ver en algunos grupos glándulas venenosas y algunas que no las tienen, y algunas modificaciones de esta, que básicamente es la glándula de Duvernoy, que básicamente es una modificación de la glándula salival, ¿sí? Y vamos a encontrar que son ápodos, es decir, que no vamos a encontrar miembros torácicos ni pélvicos. También una escama ocular, al igual que en el caso de Gecota. Glándulas cloacales. En el caso de las serpientes, cuando se sienten amenazadas, ellas pueden eliminar un almizcle, básicamente es una pasta blanca, que con eso básicamente sí tiene un olor feo, y básicamente es un mecanismo de defensa de que un depredador las deje en paz. También otra característica es de que vamos a encontrar un cráneo cinético mucho más desarrollado, o de alguna forma con mayor movilidad con respecto a escamosos, al resto de los escamosos. Vean, siempre tengo yo aquí al hueso cuadrado con la región articular del dentario, y esto básicamente tiene un pequeño juego que va a permitir que se mueva o se abra más la boca. Hasta ahí estamos al mismo nivel que el resto de escamosos. Pero a nivel mandibular, vamos a ver esta estructura. En el cuerpo, vamos a ver, eso lo van a aprender ustedes en anatomía, de que hay distintos huesos que son pares o son gemelos. Algunos ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, al hueso púbico o a la mandíbula. Ustedes en su mandíbula vamos a ver de que tienen un ala izquierda y un ala derecha. Esas se van a fusionar a nivel medial a través de la sínfisis mandibular. Sínfisis básicamente es eso, es la unión de dos huesos, ¿sí?
Por eso ustedes han visto que algunas personas tienen su barbillita aquí, una pequeña hendidura. Sí, eso es algo atractivo para algunas personas, pero básicamente ese es un defecto al momento de que se complete esta sínfisis mandibular. Entonces, al ser incompleta esa sínfisis, tiene esa estructura que forma una hendidura. Entonces, en el caso de serpientes, vamos a ver que esta sínfisis mandibular no es completa, ¿sí? Por eso es de que está este agujero aquí. Y entonces, ¿cómo está sujeta esa mandíbula? Básicamente es a través de algunos ligamentos que son sumamente flexibles. Entonces, además de que ellos pueden abrir mucho más la boca por el cráneo cinético a nivel de la articulación del hueso articular y la región articular, valga la redundancia, al tener la sínfisis incompleta, ellos pueden abrir mucho más la boca y básicamente tragar cualquier cosa que es mucho, mucho más grande que ellos. Ahora, debido a que están tragando presas mucho más grandes que ellos, esto puede, bueno, no puede, más bien incide en que se van a tomar su buen tiempo para poder realizar la deglución. Entonces, para no morirse asfixiados, esos animales han desarrollado una estructura que es la glotis, que es esto que ustedes ven acá. Esta serpiente probablemente aquí está ingiriendo un conejo, un ratón. Entonces, aquí lo que ustedes ven, esto es la glotis, que básicamente es la comunicación o un pasaje de aire directamente hacia el pulmón derecho, que es el único que ellos tienen, que es sumamente alargado. Entonces, esa glotis puede ser evaginable al momento que ellos están tragando el animal, sacan la glotis y con eso pueden seguir tragando y respirando al mismo tiempo y no se van a morir asfixiados. En el caso nuestro, nosotros no podemos hacer eso. O estamos ingiriendo algo o estamos respirando, pero no podemos hacer las dos cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos claros? Todo bien. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en relación a los subórdenes, vamos a ver que los podemos agrupar en dos clavos, en aletinofidia y escolecofidia. En el caso de escolecofidia no vamos a platicar porque si no nunca terminaríamos de hablar en este curso. Únicamente vamos a aterrizar en atelonofidia. Vamos a ver de que hay distintos grupos, distintas estrategias alimenticias. Vamos a ver que están aquellos que son aglifos, es decir, que no vamos a encontrar colmillos como tal, pero sí vamos a encontrar dientes. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un diente y un colmillo? ¿O serán lo mismo? La función, A ver, ¿cuál es la función? Y si hay alguna función diferente, ¿hay alguna modificación interna entre diente y colmillo? ¿Son lo mismo? pues la función del diente es cortar y la del colmillo desgarrar. Ujú. ¿Alguien más? Digamos, en el caso de los colmillos, eso lo vamos a ver más claro en el caso de mamíferos. Cuando estamos hablando de colmillos, algunas veces se utiliza para referirnos, por ejemplo, a los dientes caninos, que son los que tenemos algunos mamíferos, pero cuando estamos hablando de colmillo en el contexto de serpientes, vamos a ver que son aquellos que van a inocular alguna toxina, algún veneno. Y el diente básicamente va a tener esta forma, que básicamente no tiene ningún orificio interno, y en el caso del colmillo, sí vamos a ver que tiene un conducto interno. De hecho, de los colmillos de las serpientes es donde se basó el invento de cómo crear las agujas hipodérmicas que ustedes utilizan en las jeringas. Básicamente tienen un agujero interno, es un canal que está comunicado directamente a la glándula de veneno. Entonces, esa es la diferencia entre un diente y un colmillo. El colmillo es hueco por dentro. ¿Por qué? Porque necesita un pasaje, un conducto con el cual se puede inocular el veneno a través de un conducto que comunica directamente a la glándula de veneno. Ahora, no todas las serpientes van a inocular veneno o no todas lo van a hacer de la misma forma. Entonces, vamos a tener aquí en la literal A las aglifas o aquellas que sí tienen dientes pero no tienen colmillos. Aquí vamos a encontrar a Boide, a Carínide, a Loxocénide y Tiflopide. Básicamente, estas son serpientes
que con los dientes lo que van a hacer es de que capturan, sujetan y la gran mayoría de lo que van a hacer es de que van a empezar a apretar, van a asfixiar a través de constricción a la presa, la matan asfixiada y luego ya la pueden ingerir. Sí, pero no van a tener colmillo como tal. El diente sí, que básicamente va a servir para sujetar a la presa. Ahora, vamos a ver al segundo grupo, que son los colúreos, que vean, aquí tenemos los colmillos detrás. Y dadas las características que están hacia atrás, es como que estuvieran ocultos. Estos van a ser los opistoglifos. Recuérdense el prefijo opisto, que ya lo habíamos visto en el caso de la artrópoda como los opistognatos. Entonces, opisto básicamente va a estar oculto. ¿Qué cosa? El colmillo. Entonces, opistoglifos vamos a ver de que están ocultos. Luego tenemos al siguiente grupo que son los lápidos, que vamos a ver que son los proteroglifos. Este prefijo prote básicamente es hacia adelante, que tienen los colmillos están hacia adelante, eso se pueden ver a simple vista. Y por último tenemos en color verde aquí en la literal D a las víboras a Viperi, que son los solenoglifos. Estos son colmillos mucho más largos. Eso tiene la característica que el colmillo se retrae y ellos también los pueden mover, lo pueden manipular las presas con los colmillos o pueden cambiar el movimiento o la posición de estos colmillos. En el caso de proteroglifos y opistoglifos, estos no se pueden mover. Eso básicamente es un movimiento que no se puede cambiar. Es una posición fija y ahí se queda. En el caso de solenoglifos, estos sí pueden mover los colmillos, ¿sí? Ahora, algunos ejemplos de aglifos. En el caso de boide, vamos a ver que tenemos a boa constrictor, muy común aquí en la ciudad de Guatemala, en el área de Barrancos. Por lo general, siempre aquí en zona 7, zona 1, zona 2. Siempre hay por lo menos una noticia al año de que hay alguna mazacuata, que esa es la boa constrictor, de que se metió a sus casas porque son sumamente comunes a nivel de los barrancos. Tenemos también a Corallus annulatus, que es la pitón anillada. La reproducción, esos pueden ser ovíparos o vivíparos, o algunos también vivíparos, y la alimentación básicamente está a través de la captura de presas, pero haciendo la constricción, básicamente las asfixian hasta matarlas. Ahora, en relación a los colubrios, vean, aquí tenemos aquí señalándoles los colmillos, entonces son del tipo opistoglifos. Aquí ya vamos a ver la diferencia, por ejemplo, entre boide, que son aglifos, no vamos a encontrar glándulas de veneno o similares, y vamos a ver aquí en este grupo no una glándula de veneno, sino es una glándula de Duvernoy. La glándula de Duvernoy es una glándula de veneno modificada, pero evolutivamente sí. Es una estrategia de convergencia, es una convergencia evolutiva, que es lo que platicamos al principio del curso, que son dos estructuras que no tienen nada que ver o no vienen del mismo ancestro, pero al final recaen en la misma función. La glándula de Duvernoy es una glándula salival modificada y no es una glándula de veneno como tal. Entonces, tienen la misma función, pero no vienen del mismo ancestro, o evolutivamente no vienen del mismo linaje. Entonces, a través de boide, colubrio, ya podemos empezar a ver cómo es esa transición en las serpientes que tienen una glándula especializada específicamente para el veneno y que evolutivamente se originó para eso. No es una adaptación en el caso de los colubrides al nivel de la glándula salival. Entonces, repito nuevamente, en el caso de colúbride, las glándulas salivales tienen una modificación que es la glándula de Duvernoy. Y estas especies, yo siempre hago la alusión de que no soy partidario de que ustedes vayan revisando colores, abriendo bocas, porque necesitan sí o sí tener expertise en el manejo y el reconocimiento adecuado de las especies. Entonces, yo no les recomiendo de que se basen en la coloración, porque eso vamos a verlo más adelante, que no todo es necesariamente como dicen algunos textos o algunas veces como dice algún tiktokero por ahí, sino que hay que tener cuidado. En el caso de los colúridos, tiene la característica de que el veneno es menos potente. Si a ustedes los muerde alguna de estas serpientes, probablemente sí van a tener dolor, van a tener náuseas, mareos, la van a pasar mal, pero en la gran mayoría de los casos no va a pasar más de ahí, ¿sí?
a excepción a los que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Niña Cebae, que esta es la basurera, bastante común también en la región aquí de la meseta central. Tenemos a Oxybelus aneus, que también se le conoce como bejuquillo, esto es bastante común en la costa sur. Y también tenemos a la Propectis triangulum, que es el coral falso. Ahorita vamos a ver una cosa con los corales, que nos pasamos al grupo de los elápidos. Entonces, a nivel de los elápidos, vean, aquí tenemos a los colmillos que los encontramos en posición delantera, es decir, son proteroglifos. Dentro de los corales hay de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos a Micrurus microcintus, que es el coral verdadero, y también tenemos a Micrurus elegans, que es otro coral, pero coloquialmente todo se le conoce como corales. Ahora, van a ver ustedes que, por ejemplo, hay mucha información que se capta de Estados Unidos o de Canadá que se basan mucho en el acrónimo RANA para identificar corales verdaderos o no, de aquellos que son o no son verdaderos. ¿Y qué tiene que ver o qué significa RANA? Básicamente son la coloración o la disposición de los colores o de los anillos de los colores que podemos reconocer o no a un coral verdadero de uno falso. Entonces, vean, rana es rojo, amarillo, negro y amarillo, ¿sí? Básicamente es como podríamos detectar a un coral verdadero o uno falso. Si es rana, es verdadero, pero eso aplica únicamente para Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque ellos únicamente tienen 2 o 3 especies de corales. Cuando ya pasamos por México y nos venimos a Guatemala, Centroamérica, para abajo, ahí ya se nos complica, porque nosotros tenemos, a veces, hay unos grupos que tienen, a unos países que tienen 14, 16 especies de corales. Por ejemplo, si ustedes ven, este es un coral, este es un elápido verdadero, pero ustedes aquí no ven nada de rojo. Y entonces, alguien que se vaya con la finta de rana dice, como este no tiene rojo, este no es coral, este no es venenoso, lo agarra y ya fue a visitar a San Pedro, ¿sí? Entonces, el acrónimo RANA únicamente aplica para Estados Unidos y Canadá. Desde México para abajo, esto no funciona. Entonces, por favor, no vayan a estar intentando decir, bueno, por ejemplo, yo supongo que una serpiente que está por ahí es la Ampropeltis o alguna que es por ahí es Micrurus. Por favor, no vale la pena arriesgarse, y si ustedes ven una de esas serpientes, tampoco la vayan a matar. Déjenla tranquila, ella eventualmente va a seguir su camino, ustedes den la espalda y ustedes sigan su camino, no vale la pena. La única forma que ustedes podrían determinar qué especie es intentar determinar las escamas que tiene a nivel craneal, pero tendrían que ser herpetólogos expertos para poder identificar eso. Entonces, no vale la pena. Ustedes traten a todas las serpientes con respeto y con la suposición de que son venenosas. Trátelas con respeto, aléjense de ahí, déjenlas tranquilas y de ahí no va a pasar nada. Realmente no vale la pena ponerse a levantar bocas o estar determinando si es o no es, tampoco por Google Lens, porque las especies, eso sí no lo habíamos platicado, las especies, no importa, estamos hablando de peces, mamíferos, aves, reptiles, insectos, lo que sea, no todas las especies van a estar viviendo todas en el mismo lugar. Entonces, ustedes tienen que saber sobre la historia natural del animal que ustedes quieren saber. Por ejemplo, no todas las especies de insectos van a vivir aquí en Ciudad de Guatemala, no todas van a vivir aquí en Guatemala, no todas las especies van a estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, ustedes tienen que conocer eso. Y, por ejemplo, ustedes pueden irse con la finta de que Google Lens o quien GPT Chat o quien sé yo les diga que está la especie y probablemente esa especie ni habita en el continente. Entonces, ustedes tienen que tener mucha cautela, mucho cuidado, conocer sobre la historia de vida, la biología de esos animales para saber si es o no es, o pudiera llegar a ser. En el caso de las serpientes, como les comenté, no vale la pena arriesgarse, no quieran llevárselas de Steve Irwin, porque no la pueden contar. Sí, si ustedes creen que tiene alguna representación, algún peligro para su vida, es mejor puedan llamar a los bomberos o a alguien que conozca del tema a que manipule adecuadamente y identifique esa especie como es y determine si es peligrosa o no para ustedes y trasladarla a otro lugar. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos claros?
¿no? Bueno, y ahora vamos a ver las víboras como tal. Estamos hablando de los solenoglifos. Vean, sumamente grandes los colmillos y estos sí tienen la capacidad de que los puedan mover. Sumamente comunes aquí en Guatemala tenemos a Crotalus, que es la cascabel. Básicamente ellas pueden mover este cascabel a nivel caudal y eso es una forma de advertirnos de que nos alejemos del lugar, que si estamos fregando ahí nos van a caer una mordida. Y luego tenemos a Botros asper, que esta es sumamente común aquí en Guatemala y sí se ha cargado a un par de gentes, especialmente cuando estamos hablando de niños o personas de la tercera edad, que es la barba amarilla. Esta es relativamente fácil identificarla. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay unas marcas blancas o amarillas en el cuerpo, que es como que ustedes hubieran rayado con yeso a la serpiente, pero también vamos a ver que aquí a nivel mandibular es básicamente una placa amarilla lo que podemos encontrar. Entonces, esas por favor ni se les acerquen. Como les comento, siempre traten con respeto a las serpientes y no las estén molestando ni tratando de identificarlas, porque de mala pata, una mala manipulación les puede costar la vida. Ahora, dentro del grupo de cocodrilos, vamos a ver que la alimentación, básicamente estos son depredadores, pero vamos a ver que hay modificaciones dependiendo de qué es con lo que se alimenta. La reproducción, perdón, vamos a ver que son ovíparos como tal, y a nivel de las escamas vamos a encontrar la beta queratina, que es por eso que se emparentan con aves como tal y forman el clado de Arcosauria. Dentro de la clasificación podemos encontrar a los aligatorides, que estos únicamente podemos encontrarlos en Norteamérica, que son los aligatores o los lagartos, que es un término mal utilizado en nuestro contexto centroamericano, porque aquí nosotros no tenemos lagartos como tal. Los lagartos básicamente son las lagartijas, son los escamosos, pero no estamos hablando ni de cocodrilos ni caimanes. En el caso del norte, ellos sí les pueden indicar como aligatores o ligatores, que son los lagartos, que básicamente es por esta especie de Alligator mississippiensis, porque básicamente este es oriundo de aquel lugar. Luego tenemos a Crocodilidae, donde podemos encontrar a caimán y a Crocodilus. ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? En el caso del caimán, el hocico lo van a tener redondeado y únicamente vamos a ver que los dientes, cuando la boca está cerrada, únicamente los dientes de la arcada superior pueden ser vistos. Ahora, cuando estamos hablando de cocodrilo, vamos a ver de que el hocico es más o menos puntiagudo y tanto la arcada superior y la arcada inferior sí se pueden apreciar a simple vista cuando la boca está cerrada. En el contexto guatemalteco vamos a encontrar a caimán Cocodrilus fuscus, que es el caimán común, y a Cocodrilus acutus, que es también lo podemos encontrar aquí en la región centroamericana. Ahora, hablando de Gavialidae, Gavialis básicamente es el género único de este grupo, que ese únicamente lo podemos encontrar en el caso de África. Aquí en el contexto americano y europeo no están. Y vean la forma que tiene la boca, y esto es porque básicamente ellos van a capturar peces. Entonces es una modificación que ellos han sufrido. Ahora, la determinación del sexo, vamos a ver que esta, en el caso de buenos grupos de reptiles, va a ser en función de la temperatura. Entonces, esto que ustedes ven, estas siglas aquí, básicamente es la determinación sexual a través de la temperatura. Lo que ustedes ven aquí en este gráfico, estos son los cromosomas. XY son los cromosomas XY que tenemos algunas especies, como por ejemplo nosotros los mamíferos. ZW, que es otro tipo de cromosomas, pero al final son cromosomas Z o W, que va a determinar el sexo. Y luego tenemos TSD, que es la determinación del sexo en función de la temperatura. Y como pueden ver, esto aplica para peces, para quelonios, que básicamente estamos hablando de tortugas, escamosos, rincocefalia y cocodrilos. Ahora, ¿qué implica con esto? Que vamos a ver que dependiendo la temperatura donde se coloquen los huevos, vamos a ver de que eso va a incidir en la proporción o el porcentaje de machos o hembras que vamos a tener en un nido. Entonces, eso va a ser determinado por las condiciones ambientales, aunque no necesariamente van a ser solo ambientales. Eso lo vamos a ver a continuación.
vamos a ver que este es determinante, no es recesivo. Una vez de que se haya hecho esta modificación en función de la temperatura, se va a empezar a secretar mayor hormona, ya sea masculina o femenina, y eso va a empezar a incidir en las características fenotípicas y morfológicas de un individuo, ya sea que desarrolle estructuras masculinas o femeninas, según sea el caso. Entonces, una vez hubo ese cambio a nivel de las gónadas en el segundo tercio del desarrollo embrionario, ya no hay vuelta atrás. Una vez se realizó el cambio, eso ya no hay cómo revertir, ¿sí? Entonces, en relación a tortugas, por ejemplo, quiero que vean este dibujo y este gráfico. Cuando una tortuga viene y empieza a hacer su nido, vamos a ver de que aquí van a haber huevos, ¿sí? Pero los huevos no van a estar colocados al mismo nivel, a la misma profundidad. Entonces, los que están más cercanos a la superficie, la temperatura va a ser mayor, y los que están situados hasta abajo, la temperatura va a ser menor. Entonces, este gráfico, ¿qué es lo que les está diciendo? Ojo que esto aplica para estas especies, no para todas las especies es igual, ¿sí? Pero hablando de rasgos generales, más o menos se comporta así, pero vamos a ver modificaciones en función de cada especie. Entonces, vean, cuando estamos viendo que a partir más o menos de los 30, 31 grados centígrados, ¿sí? Vean aquí cada una de estas figuras representa cada una de estas especies. Entre los 30 y 31 grados o más, vamos a ver de que la proporción de machos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver de que se viene para abajo, ¿sí? A menor temperatura, por ejemplo, 24, 26 grados, el caso de esta especie, vamos a ver de que la proporción va a ser completamente de machos. Es decir, que en términos generales, a mayor temperatura, vamos a tener mayor proporción ¿de qué? De hembras. A menor temperatura, vamos a tener mayor proporción ¿de qué? De machos. Y eso va a ser dependiendo de la conformación del nido. Entonces, aquí estamos viendo que hay una condicionante de temperatura y ambiental, pero eso no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Vean este diagrama de Venn. Tenemos de que sí, hay unas características ambientales, por ejemplo, la temperatura, pero también tenemos características maternas. Por ejemplo, vamos a ver, muy importante, dónde la hembra elige colocar el nido. También vamos a ver la composición y la forma de la yema, pero muy importante, yo me quedo con esta, que es la hembra donde escoge colocar el nido, donde decide ovipositar. Entonces, si hay una hembra que decide colocarlo en alguna ribera o en alguna playa que vamos a ver, o la forma del nido no es tan profunda, ella sí puede incidir en la temperatura más o menos, y por ende incidir en la proporción de machos y hembras. Entonces, no es necesariamente cierto que es únicamente la temperatura, sino que la hembra también tiene que ver en función de dónde elige ella colocar los huevos. Y a nivel del padre, vamos a ver, también tiene que haber una cuestión genética, por lo tanto, también en el caso de las crías, una predisposición de ellas de dónde colocar los huevos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no, lo dejamos por acá y nos vemos el día de mañana. Entonces, por de pronto, que tengan feliz día y nos platicamos el día de mañana. Doctor, no vamos a tener laboratorio. Ah, sí, perdón, sí, laboratorio lo vamos a tener a las 11 de la mañana, si se me había olvidado, Diego, sí, y recuérdense que antes del laboratorio, a las 11 vamos a tener presentaciones de artículos de los grupos que faltan, ¿sí? Ah, gracias. Siempre el mismo link de teoría, ¿verdad? Siempre el mismo link. Va, gracias. Feliz ¿De día. acuerdo? Entonces, que tengan feliz día y